requerimos de todos los estamentos públicos, de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Conformamos un poder vinculado a la defensa de la Constitución, de la ley, de los principios del derecho, de las garantías fundamentales, cuya función principal consiste en ahondar en las turbias profundidades de la iniquidad, de la ilegalidad, de la injusticia y en poner freno a las pretensiones mezquinas de quienes creen estar por encima de la ley. Esa labor nos expone con frecuencia al odio enceguecido de ciudadanos desinformados e injustos y en objetivo de peligrosos delincuentes empeñados no solo en deslegitimar y desestabilizar las instituciones jurisdiccionales, sino también en minar sus principales valores como la autonomía y la independencia. Por ello, hago un llamado a todos los colombianos y colombianas para que rodeemos a todos nuestros jueces, para que resguardemos y exaltemos su labor, pues con su abnegada actividad y dedicación, con su respeto irrestricto a la Constitución y a la ley, garantizan la protección y promoción de los derechos humanos en todos los rincones del territorio patrio y enaltecen el nombre de la justicia, pilar fundamental de la democracia. Para terminar, debemos reconocer la deuda que nuestra sociedad tiene con las víctimas del holocausto ocurrido en esta sagrada casa, por el sufrimiento que les ha sido causado por cuenta de la intransigencia y por haberse visto obligados a reivindicar con tenacidad el valor de la verdad y de la justicia. Señor presidente, una vez más, como hace 30 años le exigió angustiosamente nuestro presidente de la Corte Suprema de Justicia al presidente de aquel entonces, pido ahora, para el bien de Colombia, cese al fuego. Muchas gracias. Ahí está, es lo que ha dicho con un mensaje clarísimo que envía el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia con respecto a esa necesidad que tienen tantos y tantos colombianos, el llamado que se le hace tanto a gobierno como a las FARC. Hoy, después de 30 años, hay un proceso de paz avanzando en Colombia y de hecho, ese es un punto fundamental para no mirar más atrás, no de esta manera, con tanto dolor, con tantos hechos de violencia. Así que ha dicho el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, señor presidente Santos, cese al fuego. Es en este momento todo lo que sucede. En este contexto, a todos ustedes que se unen a esta cobertura que hace Telesur Noticias, 30 años del holocausto del Palacio de Justicia. El momento esperado, habla el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Señora Luz María, Excelencia Reverendísima, Monseñor Héctor de Ballesteros, nuncio apostólico de su santidad y decano del cuerpo diplomático acreditado en Colombia. Señor presidente encargado de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero. Señor presidente del Congreso de la República, Luis Fernando Velasco. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos, su señora Cristina. Señor presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara. Señor presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo de Luque. Señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Edgar Carlos Sanabria. Señores embajadores, jefes de misiones diplomáticas acreditados en Colombia. Señores ministros y funcionarios del Gobierno Nacional. Señor Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre. Señor Contralor General de la República, Edgardo Maya. Señor Defensor del Pueblo encargado, Ezequiel Sánchez. Señor Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Honorable Senador de la República, Antonio Navarro. Representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Mario López. Quiero agradecer al señor Héctor Beltrán, a Francisco Lanao, a la señora Alejandra Rodríguez, a Mayre Urán y al señor Orlando Quijano por sus intervenciones en representación de las víctimas. Honorables magistrados de las altas cortes,
integrantes de la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Cámara de Bogotá, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Colombia pasa por un momento histórico. La paz que tanto hemos anhelado, por primera vez se vislumbra como posible, y no solo posible, sino cercana. Pero este proceso de paz, ustedes lo saben, no lo hemos construido como un simple pacto entre Estado y guerrilla para terminar la guerra bajo determinadas condiciones. No. Este proceso de paz tiene una característica muy especial, y es que hemos puesto en el centro de la solución del conflicto a las víctimas, a quienes sufrieron y siguen sufriendo las consecuencias de este enfrentamiento absurdo. Nuestra prioridad en cada acuerdo, en cada paso que hemos dado, es que se garanticen en la mayor medida posible sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. De eso se trata, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyas bases pactamos y anunciamos en La Habana el 23 de septiembre. No se trata de una venganza de la sociedad, no se trata de una justicia centrada en el castigo y en las penas, sino de una justicia que busca ante todo que se cumplan, que se garanticen esos derechos fundamentales de las víctimas. Porque entendemos y acompañamos su dolor. Por eso, reparar el daño que la guerra les ha causado y evitar que otros nuevos compatriotas se conviertan en nuevas víctimas es nuestro más firme propósito. Ese es el anhelo de paz y de reconciliación que compartimos, y debe ser un clamor generalizado en nuestro país. Hoy nos reunimos en el Palacio de Justicia, lugar insignia de nuestra institución judicial, con el fin de recordar uno de los capítulos más tristes y más dolorosos de nuestra historia. Aquí, hace 30 años, este edificio construido para impartir justicia fue escenario de horrores y atrocidades. En un suceso que vivirá por siempre en la memoria de los colombianos. Aquí se vivió la guerra misma, esa guerra de explosiones y ráfagas de fusil que solo parecía ocurrir en los noticieros, en lugares alejados de las ciudades. Confluyeron las balas de la guerrilla del M-19 y la fuerza del Estado, ni más ni menos el propio conflicto armado en pleno centro de Bogotá. Aquí se sacrificó a la justicia y a sus más altos magistrados, además de abogados, funcionarios y visitantes ocasionales del palacio. Y comenzó la tragedia de otros tantos que hasta este momento se sigue descubriendo en todos sus detalles. Hoy, en primer lugar, quiero expresar mi solidaridad, mi afecto a los familiares de quienes perdieron a sus seres queridos aquellos 6 y 7 de noviembre en los hechos del Palacio de Justicia. Usted mismo, querido ministro Yesid,
que ahora lidera desde el gobierno la tarea permanente de mejorar nuestra justicia y acercarla al ciudadano, es una de esas víctimas. Y hoy tenemos un pensamiento especial para su padre, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y para los demás magistrados, funcionarios y personas que fallecieron, que se encuentran desaparecidas o que fueron afectadas en su integridad personal. Han pasado 30 años y los recuerdos siguen vivos en todos nosotros. La angustia, las llamas, la operación de rescate, la zozobra institucional. Por eso es tan simbólico conmemorar estos 30 años en un contexto en que Colombia avanza hacia la paz. Pero no una paz cualquiera, como ya dije, sino una paz que reconozca y haga posibles los derechos de las víctimas. La paz es perdón. La paz es reconciliación. La paz es reencuentro. Pero la paz también es admitir responsabilidades. Por eso hoy, como presidente de la República y jefe de Estado, quiero cumplir en este día y en este lugar, frente a muchas de las víctimas de aquel suceso infausto, con una de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso conocido como Rodríguez Vera y otros sobre desaparecidos del Palacio de Justicia. Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón por los desaparecidos forzados de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspenselis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Luzmeri Portera León, Lucia Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda. Por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas. Con estos hechos, el Estado violó el deber de respeto y garantía a los derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Por la falta de determinación del paradero de Ana Rosa Castiblanco Torres por 16 años y de Norma Constanza Esguerra Forero hasta la actualidad, lo que generó la violación del derecho a la vida en relación del deber de respeto y garantía de la Convención Americana. Por la detención y tortura de Yolanda Santo Domingo Alberechi, Eduardo Matson Ospina y José Vicente Rubiano, lo que generó una violación a sus derechos a la integridad y libertad personal. En perjuicio del señor Rubiano, el Estado también violó su derecho a la vida privada. La Corte consideró que algunos de los maltratos a los que fue sometida Yolanda Santo Domingo Alberechi
fueron agravados en su condición de mujer y en razón de su género. Por la detención y los tratos crueles y degradantes cometidos en perjuicio de Orlando Quijano, lo que generó una violación a sus derechos a la integridad y libertad personal. Adicionalmente, quiero manifestarles a los padres, a las madres, a las esposas y esposos, a los y las compañeras permanentes, a los hijos, a los hermanos de las víctimas, que lamentamos profundamente lo ocurrido con sus familiares. Algunos padres, abuelos, familiares murieron con la angustia de no haber conocido la suerte de sus seres queridos, y eso también duele. Por eso, en nombre del Estado, pido perdón por el incumplimiento al deber de prevención con las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia, por la violación de sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura. Y lo hago de corazón, no solo para cumplir una orden, porque ningún colombiano, ninguno, puede verse expuesto a la vulneración de sus derechos por parte de agentes del Estado, que están para protegerlos, ni de cualquier otra persona. Aquí se presentó una acción lamentable, absolutamente condenable del M-19, pero si hubo fallas en la conducta y procedimiento de agentes del Estado, así debe reconocerse. Por supuesto, a estas alturas, lo más importante, lo que todavía imploran muchos familiares, es que se conozca la verdad sobre sus seres queridos. Así ocurre en este caso, y así pasa también con tantos hechos de violencia que se han presentado en este país durante las últimas décadas. Todavía persiste una deuda moral con las víctimas y familiares del Palacio de Justicia que deberá ser saldada con avances significativos en las investigaciones penales, la condena de los responsables, el establecimiento del paradero de los desaparecidos y la adecuada reparación a las víctimas y a sus familiares, y sobre todo el esclarecimiento de la verdad. De conformidad con lo resuelto por la Corte Interamericana, es mi deber reconocer la responsabilidad del Estado por la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, por el retardo injustificado en la administración de justicia, por las alteraciones a la escena del crimen, por las irregularidades en el levantamiento de los cadáveres y por los múltiples errores en la identificación y en la entrega de los cuerpos. En días pasados, dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, se logró identificar los restos de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Luz Mary Portela León y Lucia Amparo Oviedo, víctimas de desaparición reconocidas en la sentencia de la Corte Interamericana. Hay que destacar este avance importante,
pero también hacer un llamado a que se avance prontamente en la búsqueda de la verdad y en la ubicación de los otros desaparecidos. Hace 2 semanas estaba hablando con un señor humilde, Luis Fernando Ramos, un campesino que ha sido golpeado por la violencia en 4 ocasiones. Óigase bien, 4 veces ha sido víctima, como si una sola experiencia de estas no fuera suficiente. Y en cada una de esas ocasiones, el golpe recibido por Luis Fernando ha sido directo, cruel, despiadado. Primero en Calamar, en Guaviare, la guerrilla mató a su padre y a su hermano. Después, otro de sus hermanos fue a reclamarle a la guerrilla por esas muertes, la de su padre y la de su hermano, y desapareció desde aquel día. Años más tarde, este mismo señor, este mismo campesino, Luis Fernando, cayó en una mina antipersonal que puso la guerrilla en Cumaribo, Bichada, le voló las piernas y finalmente, cuando se estaba recuperando, lo amenazaron y lo obligaron a desplazarse. Lo primero que uno se pregunta es, ¿qué siente una persona como él frente a quienes le hicieron tanto daño, tantas veces, con tanta hazaña? Permítame compartir con ustedes lo que me dijo Luis Fernando. Se lo pregunté, estábamos frente a frente en un evento en el Palacio Presidencial. Le dije, ¿usted sería capaz de perdonar? ¿Usted le daría la mano a su victimario? Y me dijo, en el corazón de mi familia ya no hay rencor. Ahora estamos construyendo la paz. Y si yo me encontrara a esta persona, la responsable de la muerte de mis seres queridos, sí me gustaría, eso es lo único que pido, que me dijera la verdad de dónde está mi hermano. Por eso insisto, nuestro compromiso con la paz también lo es con la verdad, con la reconciliación, con el perdón. Nuestro compromiso también es con los miles de desaparecidos que reportan las cifras oficiales. La razón de ser del acuerdo suscrito hace pocos días entre el gobierno y las FARC es precisamente procurarles a los familiares la satisfacción de su derecho a saber qué pasó con sus seres queridos desaparecidos. Ya se están ejecutando las primeras acciones para elaborar un plan de recomendaciones que debe estar listo en por lo menos 4 meses para fortalecer las capacidades institucionales y la participación de las víctimas en la búsqueda, en la ubicación, en la identificación y en la entrega digna de los restos de las personas dadas como desaparecidas. Nos duele, nos acongoja saber que tantos compatriotas aún son esperados en sus hogares, sin respuestas todavía para sus familiares. No queremos más desapariciones. Por eso hoy, ante los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia, les digo que no vamos a descansar ni vamos a ahorrar ningún esfuerzo para encontrarlos. Y esto se extiende a todos los desaparecidos en Colombia. No me puedo imaginar mayor tragedia, mayor desolación, que no saber nada sobre la suerte y el paradero de un ser querido. La tarea es ardua, pero es necesaria, es fundamental si queremos paz en nuestros territorios. Necesitamos sanar las heridas y la cicatriz
solo se irá borrando en la medida en que haya respuestas, en que haya verdad y en que haya compromiso por encontrar a los desaparecidos. El Estado colombiano, respetuoso de sus compromisos internacionales y de las decisiones proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, continuará con la implementación de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia, las cuales han sido lideradas directamente desde la Presidencia de la República a través de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. No me queda más que reiterar nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas. Y aunque sabemos que nada podrá reparar el vacío y el dolor que ha dejado cada uno de sus seres queridos, espero de corazón que este acto contribuya con su reparación integral y permita forjar un camino de reconciliación. Han pasado 30 años, es mucho tiempo, y quisiera que retornen su confianza en las instituciones, porque éstas hoy trabajamos por un país en paz, por un país sin violencia, por un país respetuoso de los derechos humanos. La justicia ardió en Bogotá entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Hoy, 6 de noviembre del año 2015, queremos que la justicia y la verdad brillen de nuevo. Queremos hacer realidad, apreciados decir, pero en otro contexto, un contexto más amplio, esa frase angustiosa de su padre que acaba también de repetir nuestro presidente de la Corte Suprema de Justicia, y que todavía taladra nuestros oídos: que cese el fuego sí, que cese el fuego en Colombia para siempre. Muchas gracias. Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoce la responsabilidad del Estado en los hechos del Palacio de Justicia. Toma